se viera con gente cercana y en el Festival de Mar del Plata, y nos pasaba eso, como que más allá de una temática que uno imagina, en donde, viste, cuando tenés que hacer una sinopsis de esto, tiene muchas temáticas y subtextos en donde te puedes identificar con el espíritu de Alejo y también con el espíritu, ya sea de la gente que trabaja de día o de la gente que trabaja de noche. Es esa falta quizás de empatía, esa falta de recursos, ese pasado quizás que no todos pueden tener un pasado lleno de valores, con familia, con educación, en donde el sistema quizás hace que crezcas con una problemática. Algunos se saben vincular, otros no se pueden vincular. ¿Qué nos pasa con los que no se pueden vincular? ¿Son invisibles? ¿Nos importan? Entonces sí, aborda realmente bastantes situaciones que en alguna capaz que uno se va a sentir identificado. Eso pasa también con las películas, ¿no? Como que quizás ni uno mismo, o ni José Supera, capaz cuando lo escribió, dijo, se trata sobre esto también. Y viene alguien y te dice, che, para mí se trata sobre el acoso laboral. Ah, para mí sobre el abandono. Ah, para mí sobre... Entonces decís, bueno, la idea es que eso, ¿no? Que despiertes ciertas sensaciones y que te quedes pensando. Pasar letra, entender más que nada a los personajes, ver qué les pasaba a ellos, más allá del guión que leían, y ahí salir a la cancha, como para que no se desgaste la escena. Y en el caso de Nazareno, lo que era un desafío muy grande, a veces en ciertos personajes terminás de encontrar el espíritu en la primera y en la segunda jornada de filmación, sobre todo cuando, si no son 10 semanas de filmación, tenés que apurarte a entender, porque después en la película tiene que estar uniforme su manera de pensar. Entonces estuvo buenísimo ver cómo nos mirábamos y entendíamos rápidamente cómo debía ser ese personaje, qué le pasaba. Porque Alejo es como que los satélites, ¿viste? Lo rodean y él está como en una especie de trompo que gira y no se encuentra en ningún lugar. Y más que hablar, observa y se guarda las cosas. Entonces el desafío también era, si no existía una voz en off en la película, de qué manera vos empezás a conocer al personaje, porque en el libro el personaje relata en primera persona todo lo que le pasa. Yo ya venía de que todo se detenga, que era un monólogo absoluto, casi una diatriba, sin parar, y no tenía ganas de volver a hacer una voz en off. Entonces fue un desafío muy, muy grande que el personaje trabaje en silencio. Inclusive, a través de él, empezás a ver qué le pasa a los demás. Todos están en una compleja situación. Entonces, uno peor que otros. Y entonces, ¿qué pasa con esa invisibilidad? Donde nosotros, cuando estamos cómodos en nuestro confort, si estamos bien, no nos importa nada. De repente tenemos un primo, una hermana, un amigo, o que se quiso suicidar, o que tiene problemas de salud mental. El tema de la salud mental es un tabú gigante, cada vez más problemático en un sistema individualista en donde nos lleva a que solo queremos alimentar nuestro yo. Entonces, un poco es interesante entender al de seguridad, a la de limpieza, al sereno, y también a quienes son los oficinistas. ¿Qué pasa con toda esa gente que el día a día se los come y en realidad ese trabajo que hacen es un medio para vivir, para comprar lo que no necesitas? Yo creo que la película tiene varias alegorías. Una enorme es: limpio la suciedad de los otros, ¿no? Claro. ¿Qué estoy limpiando? Tu suciedad. ¿Ese edificio hace falta que se limpien todos los días? ¿Lo viste en un edificio? No. Y cuando limpio, ¿por qué no me ve nadie cuando estoy limpiando? ¿Por qué si a mí me dicen, no mires para adentro? Sí, voy a mirar para adentro. Cuando a un nene vos le decís, no comas la torta, va a comer la torta. Entonces acá de alguna manera es lo mismo. Si vos querés ser parte de esa vida, sabés que no encajás, pero vos querés eso. Pero ¿qué es lo que queremos finalmente? Por eso la película tiene como distintas capas, que es como una cebolla capaz, ¿no? Después, no sabés, no sé si, pero por lo menos intentemos entender qué nos pasa y qué nos pasa a quienes tenemos al lado, porque eso creo que es lo más importante.
me interesaba plantear, ¿qué pasa con esa soledad? ¿Nos incomoda? ¿Por qué nos incomoda? ¿Qué es lo que nos incomoda? Si justamente el tiempo debe ser sabio para que tengamos un tiempo de estar con nosotros, y si estamos mal, entonces hagámonos miles de preguntas. Pero bueno, se trata de varias cosas. Invisible, el enemigo invisible. Eso también pasó en la pandemia. Estábamos llenos de enemigos que si tosíamos pasábamos a ser zombies, sí, enfermos, que no teníamos que tener al lado. Me gusta mucho eso del enemigo invisible. Las redes hoy tienen eso también, ¿no? O sea, son todos, o está todo bárbaro, o de repente pasás a ser una persona no grata. Y bueno, se trata de empatizar también, ¿no? De buscar un poco de luz en quien tenemos al lado. Bueno, por eso era compleja la locación, porque no solo había que conseguir un edificio, sino que había que conseguir espacios adentro para que, por suerte, tuvimos un equipo de fotografía y arte que funcionaron divinamente y humanamente de maravillas, porque había que recrear todo un mundo de esas oficinas. Bueno, y repito, esos riesgos en realidad son de quienes lo hacen todos los días. O sea, nosotros de última estamos planteando una alegoría con un mensaje de quienes no tienen la suerte de tener un trabajo que le guste y tienen que ir. En este caso, el protagonista inclusive, ¿por qué elige un trabajo de limpiavidrios si nunca lo fue? Se supone que le da el currículum, más allá de que no se tenía un pasado que no sabemos cuál es, pero es otra de las alegorías de decir, me da fobia el piso, yo prefiero vivir en las terrazas y colgado, no quiero pisar abajo, no me gusta, quiero estar solo. Y eso me llevó a La ventana indiscreta también. Es una enorme película, sí, sí, la volví a ver, y me gustaba mucho la idea de qué pasa con esos vecinos, con quién se comunica, cómo se comunica. Hoy por hoy también estamos en una etapa compleja en donde sos un voyerista constante. No sos alguien que ve. Si empezás a ver demasiado, empezás a ser un hombre peligroso. El personaje, en algunos momentos, quizás nos pasa lo que nos puede pasar con cualquier persona en un ascensor, como con los animales, ¿viste? Se requiere una atención que vos decís, che, pará, tranquilo, no pasa nada. No, bueno, vos podés ser un acosador, vos, sí, nos pasan cosas medio complicadas. Bueno, en este caso, él simplemente quería conectar con la gente. O sea, vos cuando querés hablar, querés que te escuchen, si vos te das cuenta que lo que tenés que decir enfrente no va a tener un eco, ¿para qué vas a hablar? Entonces es donde a veces ciertos personajes dicen, yo mejor no cuento nada, ¿para qué? ¿Viste? Yo qué sé, si va a la terraza, es obvio que no puede ir de noche, y alguien le dice, ¿qué te pasó? Me olvidé el celular. Le estás diciendo un montón de cosas. Sí, sí. Le estás diciendo, con vos no voy a hablar. Sí. Pero eso es interesante también, ¿no? Cuando a veces los personajes, lo que tienen para decir, él se lo diría, por ejemplo, a Sabrina, supongo, ¿no? Si conectara con alguien y tuviera esa confianza para confraternizar, podría abrirse. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, lamentablemente, y eso empieza a estar cercano a la locura. ¿Qué es la locura? La locura en realidad la tenemos todos. La locura se empieza a desarrollar cuando vos en realidad no encontrás maneras de solucionar tus problemas. Como algunos hacen cine, otros hacen gimnasia, deporte, música, otros tienen un hobby. Hay gente que no tiene nada. ¿Y dónde llevas todo eso? Bueno, Alejo es una de esas personas que no tiene dónde ponerse. Cuando vos se te mete una idea muy oscura en la cabeza, hay un libro que yo tuve de cabecera, que es El mito de Sísifo, de Camus, que me sirvió muchísimo para poder llevar el guión adelante, que dice que es como un gusano que se te mete en el corazón y ya no lo podés sacar. Ya empieza ese gusano a trabajar y eso se empieza a complicar. Entonces,
esas ideas, que a veces son, digamos, muy complicadas, ¿de qué manera creo que pueden disolverse? De nuevo, con gente amiga, hablándolo, con gente que pueda ayudar. Si vos te encerrás en vos mismo y tu soledad te empieza a abrazar, te empieza a tapar, no vas a tener las cosas claras. Alejo lo que tiene claro es que no quiere estar con nadie, que no quiere estar con la sociedad, porque la sociedad lo lastimó desde chico y lo sigue lastimando y sigue desconfiando. Y si vos te pones a pensar en el personaje, cuando se va transformando, es porque le suceden cosas que lo incomodan. Si ese personaje hubiera tenido o la suerte del destino, que le hubiera hecho un guiño, quizás no termina como termina, en donde ya no puede ni hacer su trabajo bien, ya no puede ni limpiar los vidrios, que se supone que es una tarea que si la sabes hacer, después ya no es tan difícil, no le alcanza. Entonces sí, él tiene un objetivo claro, que fue el doble, que es lo que decía, no solo practicaron juntos y le enseñó, sino que le dio mucha confianza. Y Hernán estaba todas las jornadas apoyando y entendiendo cómo era la práctica. Y después con algunas charlas que yo tuve con Hernán también, era entender el porqué. Y para ellos es absolutamente, es como para vos, trabajar, les gusta. Entonces, de alguna manera, es eso, es naturalizar ciertas cosas en donde nosotros nunca nos veríamos y otros sí. Y al fin y al cabo termina siendo que nos acostumbramos a lo que nos viene. O sea, la vida, viste, te da una sorpresa, terminás no sé, en Angola y bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Aparte vas a hacer lo que te cruzaste con la persona que estaba haciendo cierta tarea y bueno, y se trata de eso. NASA le encantó la idea. Que sí, es un desafío muy... No, es que me dijo, era un desafío, era un poco lo que decías, cuando le conté, che, te tenés que colgar una soga, dale, pasame el guión. O sea, y a los jóvenes que les gusta eso. Sí. De hecho, se quería colgar de la terraza, y bueno, tranquilo, hoy hay viento. Por más que haya seguro, queríamos que termine todo bien. Cerramos con un aplauso. Muchas gracias.